Tarararán, tarán. Hola, soy Oscar Madrazo. Bienvenidos a mi casa. Venga. Este es uno de mis lugares favoritos de la casa, la biblioteca. ¿Por qué? Aquí es donde me gusta sentarme a trabajar. Siento mucha paz, me gusta mucho cómo entra la luz. Y bueno, me gusta mucho porque aquí tengo mi colección de libros de moda, de arquitectura, de diseño. Y también este que es secreto. Deberían ustedes de comprarlo porque es el de la sextrología. Sí, la astrología del sexo. Uy, lo que he aprendido aquí. Si yo les platicara. Me gusta mucho este espacio, la verdad que lo disfruto muchísimo y aquí es en donde ceno todas las noches con mis hijos, me parece un lugar mucho más íntimo. De noche se ve súper lindo, iluminado el librero, así es que disfrutamos mucho aquí en la intimidad siempre cenar todas las noches, los tres, Anik, Axel y yo. Me encanta que vengan los invitados, tomen los libros, se sienten aquí o en el sofá a verlos, eso lo disfruto muchísimo porque pues yo ya me lo sé, pero me gusta mucho que la gente los disfrute. Y se preguntarán, este cuadro lo amo, que es de Gucci, de aquella época donde Tom Ford todavía hacía cosas decorativas para la casa, pero se preguntarán por qué en todos los marcos de la casa no hay fotografías familiares o fotografías mías o personales y todos son siempre como recortes editoriales porque no me gustan las fotografías familiares en la casa. Me parece que les hace esa atmósfera de casa y a mí me gusta mucho más un espacio como mucho más estético, artístico. Así es que es una locura mía, pero bueno, siempre estoy recortando cosas y estoy cambiando las imágenes de todos los cuadros. Este es un altar para Alexander McQueen, que es uno de mis diseñadores favoritos de toda la vida. Entonces aquí está este libro que es maravilloso porque él está en tercera dimensión, que parece que está vivo. Y aquí tenemos esta calavera. Entonces este es un nicho para Alexander McQueen. Acá tengo este que es mi favorito, que es también de colección, es un baúl de Louis Vuitton que hicieron precisamente para mí. Pues no lo he usado, porque ¿a dónde vas con, con este baúl? Pero me gusta muchísimo que aquí adentro está personalizado con mi nombre. Y aquí tenemos un libro en donde pues me ponen recuerdos. La gente que viene me gusta mucho que firme y que ponga un recuerdo. Me gusta mucho que la gente pues pueda dejar una nota de la energía de lo que vivió aquí en la casa y qué es lo que les gustó, porque con los años lo vas leyendo y recuerdas mucho los invitados y los que ya no son invitados. Y bueno, estos álbums de fotos me fascinan. Miren cuántos son. Me los traje todos de Hong Kong cargándolos en la maleta porque me gustaron muchísimo, que son forrados con esta tela china. Soy una persona que siempre está tomando fotografías y tiene muchos recuerdos fotográficos. No me gustan expuestos, como decía en los marcos, pero me gustan mucho las fotografías, pero en álbums, no en los marcos. Y bueno, esta sala de televisión también es de mis favoritas porque aparte se convirtió en mi set de televisión. Debido a la pandemia tenía que hacer televisión desde aquí todos los días en vivo. Se convirtió esto en un set y descubrimos que es una toma, la verdad que muy bonita, porque se ve como pues muy amplia, muy larga. Lo que yo quería en esta casa es tener mucho color, mucha luz, porque en el departamento anterior en el que vivía era muy oscuro, no muy dark, muy oscuro. Y aquí cuando vi todos los árboles en los balcones, cuando vi que tenía tanta luz, quise que fuera un lugar con mucho color. Por eso es que los pisos son pues de un color muy claro y eso es lo que quería para esta etapa de mi vida, mucho color y mucha luz. El bar es el lugar favorito de los invitados. ¿Qué se toman? ¿Qué les sirvo? Y se preguntarán ustedes por qué no tiene bancos, y precisamente porque la gente siempre estamos parados en el bar. Y aparte me gusta mucho esta pieza de mármol, me parece escultórica, entonces no quería que estuvieran los bancos tapándola. Y bueno, este es el bar. Le dije a la decoradora Andrea Cesarman, una amiga muy querida que siempre me ha decorado los lugares donde vivo, que quería algo que estuviera divertido, ¿no? En la noche se ve muy bien porque tiene precisamente esa luz que cambia de colores, se pone un poco discotequero. Y bueno, pues este es un espacio lindo para confesar secretos. A ver quién viene a brindar, ¿no? Y bueno, el comedor en medio de la estancia es muy práctico porque tenemos aquí el bar al lado para traer los drinks de inmediato y también se puede montar muy fácil como buffet para tener aquí a la gente sentada en la sala y bueno, disfrutar aquí. A mí me gusta más la biblioteca para cenar, pero bueno, aquí es donde comemos, hace muy bonita luz a la hora del día, a la hora de la comida y con musiquita la pasamos siempre muy bien. Y bueno, aquí tenemos estas cómodas chinas que me fascinan, son de colección, antiguas y pues son trincheras para poder guardar precisamente pues las vajillas y las cosas que necesitas tener. Miren cómo es antigua, miren cómo rechina. Y precisamente para poder servirla
la mesa pues, de una manera mucho más ágil y rápida. Aquí tenemos unos juegos de té, que me encanta, soy fanático del té. En la tarde para trabajar, me sirvo mi té. Esta es la sala, el lugar donde recibo a los invitados, y esta es mi silla. ¿Por qué en medio? Porque estoy en medio del chisme y aquí puedo resolver todo rápidamente. Atiendo invitados de un lado, del otro, puedo abrir las puertas para que entre aire, me paro a la cocina, me paro al bar. Así es que aquí estoy en el centro del universo de esta sala. Me encanta, la verdad que disfruto mucho porque precisamente quería que hubiera un espacio blanco y negro. Bueno, tenemos aquí el acento color con el sillón, pero un espacio blanco y negro para que se diferenciara el resto de la casa y este espacio elegante que me gusta muchísimo. Y de noche se ve espectacular. Y aquí tengo uno de mis libros favoritos, es un libro de colección de la revista Visionaire, que lo hicieron para la marca de lujo Louis Vuitton, con los fotógrafos Mert Alas y Marcus Pigot, pero vean qué increíble cómo se abre. ¡Tarán! La verdad es que me enamoré de esta cocina desde que la vi, después la transformé, pero me encantó el espacio porque siempre me han gustado las cocinas muy grandes. Ahorita se ve limpiecita y recogida, pero es zona de desastre y guerra. No soy muy bueno en la cocina, pero me he visto obligado con los años a aprender a cocinar para mis hijos, Anik y Axel. Así es que la verdad que disfruto muchísimo de este espacio. De limpiar no, ¿eh? En este cuarto está prohibida la entrada para mí porque es el cuarto de juegos de Anik y Axel, mis hijos, así es que dejé que lo pusieran como quisieran, los colores que más les gustan, y aquí están ellos caricaturizados. Ella es Anik, él es Axel, mis tesoros, tienen 17 años, y bueno, Axel se adueña siempre de este cuarto porque le gusta mucho jugar videojuegos, entonces tenemos que pedirle permiso para entrar. Este es mi baño, me encanta la combinación de la madera clara con el mármol blanco y aparte tiene muchísima luz y doble lavabo por si invito a alguien a dormir. Jejeje. Y bueno, me encantan estos gabinetes porque es espejo oculto y atrás tengo todo este espacio para guardar las cosas y si abro los dos me puedo ver de espaldas, así es que es muy práctico. Vamos al closet. Este es mi closet, uno de mis lugares favoritos, me encanta la ropa, a eso me dedico, trabajo en moda, así es que tengo una colección de años de muchas cosas que aparte tienen muchísima historia. Y la verdad es que el closet siempre está así de organizado porque soy muy meticuloso, muy perfeccionista, me encantan los espacios, los colores, todo orden y toda perfección, ni modo, así soy desde chiquito, pero bueno, disfruto mucho llegar aquí en la mañana y decir qué me voy a poner. Soy coleccionista de zapatos, me fascinan los zapatos, como a Carrie Bradshaw, así es que muchas veces decido primero qué zapatos y después el look que me voy a poner. Y bueno, hay mucha historia aquí de muchas décadas de colección, de muchas cosas que disfruto mucho y las voy sacando en ocasiones especiales. Y esta es la segunda parte de mi closet que me fascina porque aquí tengo mi colección de sneakers y también mi colección de bolsas. Por ejemplo, estos son de mis favoritos, es de la colección de graffiti de Gucci, que son increíbles. Y bueno, aquí tengo un banquito para sentarme y ponerme los zapatos bien, como Dios manda, y no andarme yendo de boca y dándome un madrazo. Esta bolsa me encanta porque miren lo práctico para viajar. Le echas así a la maleta y de repente, ¡rum! Vean el tamaño, una bolsa maravillosa de Goyard. Y ahora sí, vamos a la parte más íntima, a las habitaciones. Acompáñenme. ¡Tarán! Esta es mi recámara. Aquí es donde descanso y medito. Me gusta meditar todas las mañanas en cuanto me despierto, normalmente a las 6 de la mañana. Precisamente en una tienda de Tom Ford un día vi pues unos paneles, ¿no? Paredes que tenían este tipo de terciopelo y bueno, me encantó, es acoginado. Por si me vuelvo loco, aquí me puedo dar de cabezazos. Y bueno, sobre todo aquí es donde me gusta ver la televisión. Soy fanático de las series, del cine. Y aquí es donde agarro mi tablet, pego el brinco y paso horas. Y este es otro de los espacios de mi habitación en donde me relajo. Me encanta sentarme aquí a leer, porque igual tengo una vista súper linda, muy buena luz. Bueno, aquí, chilauteo. Esta es la habitación de Anik, mi hija, mi princesa, y me encanta que refleja completamente su personalidad. Es súper femenina, súper cálida, súper equilibrada, muy tranquila, muy pacífica y bueno, también muy fashion, así es que eso lo sacó de mí. Y esta es la habitación de Axel, mi campeón.
Y la verdad que también refleja muchísimo su personalidad. Así es él como videojuegos, estos colores que le encantan, súper vibrantes. Tiene una personalidad súper atrevida, súper arriesgado. Es una persona súper inquieta, es actor. Así es que bueno, me da mucho gusto que él disfrute también tanto este espacio. Me gusta mucho la geometría, los colores son increíbles que combinan con su cama. Y bueno, pues este es su espacio y lo disfruta muchísimo, así es que es su espacio, yo no me puedo meter. Siempre he pensado que cualquier espacio lo tenemos que convertir en algo propio, tenemos que adueñarnos de él. No importa si son unos cuantos días, si es un viaje, si es un hotel, pero cualquier lugar tenemos que sentir ese sentido de pertenencia, tocar la tierra, que sea nuestro centro, que sea nuestro hogar, que sintamos que tenemos paz. Ahora sí, como dice el dicho, las visitas tienen sueño. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por venir. Cuando quieran pueden regresar porque hoy tengo muchas cosas que hacer, pero siempre y cuando regresen con una buena botella de mezcal. AD, muchas gracias por la visita y ya saben, para ver más contenido como este, acá arriba. Un beso, besos. ¡Mua!